Compañeros, hoy en día hay muchos medios de comunicación cuya existencia depende de que lo que anuncian coincidan y agraden a las élites del poder, y hacen toda una intensa labor propagandística para anunciar y hacernos creer que en México todo está bien, que no hay problemas. Sin embargo, también hay medios que siguen siendo partidarios de la captación y difusión de la verdad, y por lo tanto aún es posible enterarse, y no solo enterarse, vivir de situaciones graves, problemas que existen en nuestro país, muchos graves, como la inseguridad, que es de lo que hoy voy a hablar. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la inseguridad pública del INEGI 2024, el 29.0% de los hogares en México tuvo al menos una o un integrante víctima de delitos. 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito, y la tasa de prevalencia delictiva fue de 24.135 víctimas por cada 100.000 habitantes. Según estos datos, las ciudades, o más bien los delitos más frecuentes, fueron fraude, robo o asalto, en calle o en transporte público, y extorsión también. Y el 93.2% de los 33.5 millones de delitos que han ocurrido no se han denunciado a una autoridad ni se ha iniciado ninguna carpeta de investigación. Es decir, pasan todos los delitos y no hay nada que los persiga. Dentro de las 10 ciudades más inseguras se encuentran, por ejemplo, Culiacán, Sinaloa, con una percepción de inseguridad del 90%, Ecatepec de Morelos, Estado de México, con el 90%, Uruapan, Michoacán, con el 89%, Tapachula, Chiapas, con el 88%, Ciudad Obregón en Sonora, con el 88%, Chimalhuacán en el Estado de México, con el 84%, Puebla, con el 84% igual, y Morelos en Cuernavaca con el 91%. Es decir, la mayoría de los morelenses, sobre todo los de la capital, se sienten inseguros, lo que también nos posiciona como el estado con mayor percepción de inseguridad en todo el país. Estos datos revelan la alarmante y difícil situación que vivimos los mexicanos en materia de seguridad. Y ante esta ola de violencia, los más perjudicados por la comisión de delitos son los que viajan en transporte público, los más peligrosos, pues obviamente los que viajan en la noche, los que no tienen posibilidad de pagar algún abogado o de vigilar el desempeño de uno de oficio, de un abogado de oficio, los que no disponen del tiempo ni de los recursos para darle seguimiento a una denuncia hasta culminar en toda una sentencia que les haga justicia. Son pues, en su inmensa mayoría y en pocas palabras, los integrantes de la clase trabajadora los que sufren. Los obreros, los empleados, los choferes, las empleadas domésticas, las amas de casa, los campesinos con unas cuantas hectáreas, los jornaleros, los burócratas de bajo nivel, los comerciantes ambulantes, etcétera, los que más sufren, los estratos sociales más vulnerables. Es el pueblo el más vulnerable ante la ola de inseguridad y violencia. Este país vive sumido en las balaceras, en homicidios, en desaparecidos, los robos. Por ejemplo, en la Mixteca de Puebla se robaron los aires acondicionados de la Escuela Secundaria Técnica número 16, y también el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Y todo esto vuelve a cuestionar y a poner en el ojo del huracán al gobierno federal y a toda su política y a todos sus niveles para el combate a la delincuencia y a la inseguridad. ¿Qué están haciendo las autoridades? Este último hecho, por cierto, el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, el cual lamentamos y repudiamos, por supuesto, porque creo que ningún ser debe ser privado de la vida. Pero este suceso nos demuestra que el valor no basta,
no basta uno solo. Hay que disponerse a organizar una fuerza popular bien estructurada que no dependa de una sola voluntad. Que los pueblos se organicen en sus barrios, en sus colonias, en sus comunidades, en las fábricas, etcétera, para poder enfocar todas sus fuerzas como clase, de fondo, para poder cambiar las cosas de fondo, desde la estructura social, combatiendo en serio la pobreza, dándole al pueblo lo que por derecho le corresponde, entre ellos una vivienda digna, una vida digna y segura, con educación, con empleos, con salarios bien remunerados, con salud, etcétera, etcétera. Bueno, la grave ola de violencia de nuestro país amerita por lo pronto que las voces exijan, voces de exigencia de los mexicanos, que exijan tener un México en paz y un alto a los crímenes y asesinatos contra cualquier mexicano, sea gobernador o sea cualquier ciudadano. Creo que nosotros los mexicanos merecemos vivir en paz. La población diariamente ya vive con temor y miedo, y los grupos delincuenciales se mueven sin que ninguna autoridad haga algo, sobre todo de fondo, para poder detenerlos o aplicar toda la fuerza del Estado y así poder garantizar que los mexicanos vivan con tranquilidad en sus pueblos y ciudades. No queda de otra, compañeros, más que organizarnos y levantar la voz ante la ola de violencia e inseguridad que vivimos todos los mexicanos. Queremos paz, queremos una vida tranquila para todos nosotros y para nuestros hijos.